Nos encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios es el capítulo 6 y estamos considerando en esta ocasión versículos 19 y 20 de Efesios capítulo 6. Pero leemos desde el versículo 18 recordando de qué el apóstol quiere que pensemos. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y aquí encontramos en este pasaje como el apóstol finalmente en su exhortación a la iglesia acerca del manejo de esta armadura, cómo ponerse y usar la armadura de Dios, da un lugar central a la oración. La oración es fundamental en la vida cristiana. No podemos decir que somos cristianos si no hay lugar para el clamor a Dios en nuestras vidas, porque el clamor a Dios es la respuesta que Él trae por medio de su Espíritu Santo a nosotros acerca de lo que es el Evangelio. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Invocar es llamarle, invocar es orar a Dios: Señor, sálvame a mí. Y por tanto, toda la vida cristiana igualmente se vive en oración. Por ello, el apóstol una y otra vez insiste constantemente en todas sus epístolas acerca de la importancia suprema que tiene la oración en la vida cristiana. Aquí sigue los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Si leéis con atención los evangelios veréis cómo la oración ocupa un lugar central en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y vemos ejemplos sublimes de lo que significa orar, como es Juan capítulo 17, lo que se llama la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, pero también Él nos da modelos de oración, conociendo nuestra propia debilidad en lo que conocemos la oración del Señor, que se encuentra en Mateo y también en el Evangelio de Lucas. Por tanto, la oración es importante y es trascendental en la vida cristiana. Y aquí el apóstol, de una manera, podríamos decir, característica, no deja de añadir algo que es importante también que nosotros podamos considerar en esta ocasión, al ceñirnos a la misma palabra del Señor. El apóstol está pidiendo oración por él y por el Evangelio. Y la pregunta que siempre tenemos que hacernos de entrada es: ¿por qué haría esto? Y podremos responder de una manera muy clara a la luz de toda la Escritura de que la razón por la que hay que orar de esta manera es porque solo Dios puede abrir los corazones de las personas para recibir la palabra de Dios. La salvación es algo sobrenatural, es decir, Dios es el que abre nuestro corazón para recibir la palabra suya. Esa palabra salvadora es algo que Dios obra en nosotros. Lo vemos con toda claridad en muchos lugares de la Escritura, pero quizás podemos pensar en uno de ellos, por lo menos en Hechos capítulo 16, versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al apóstol Pablo. Pero notad lo que dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En el siguiente versículo dice: y cuando fue bautizada. Entonces vemos cómo se necesita una obra de Dios, abrir el corazón nuestro está sellado contra Dios, está realmente en oposición a Dios, es un corazón rebelde a Dios. ¿Cómo puede ese corazón ser transformado para recibir la buena noticia del Evangelio? La Escritura dice que es el Espíritu Santo de Dios el que abre el corazón para que nos humillemos por causa de nuestro propio pecado delante de Él y reconozcamos a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida, que solo podemos ser perdonados por causa de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ha abierto Dios tu corazón? ¿Reconoces que solo Dios puede hacer esta obra? ¿Te humillas delante de Él diciendo: Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo, pero tú sí puedes humillarme delante de ti para reconocer mi pecado y para acudir a Cristo Jesús para que Él me salve?
Por eso oramos, para que Dios abra los corazones de las personas. Orar significa que reconocemos que solo Dios puede abrir los corazones. Si no oramos, lo que estamos dando a entender es que pensamos que depende de nosotros mismos, que es algo que nosotros podemos manejar por nosotros mismos, pero solo Dios puede salvar. ¿Quieres que las personas que te rodean, tus seres queridos, sean salvos? ¿Oras por ellos? ¿Clamas a Dios por ellos? ¿Por tus compañeros de trabajo? ¿Por tus vecinos? ¿Por las personas que Dios ha puesto en tu vida, de alguna manera en su providencia? Solo Dios puede hacer esa obra. Tenemos que anunciar el Evangelio, pero tenemos también que orar para que esa palabra pueda llevar fruto en sus vidas. Ahora bien, si miráis con atención lo que acabamos de leer, esto no es exactamente lo que pide aquí el apóstol. Esto es algo general, ¿no? Una introducción que estamos haciendo sobre la importancia de la oración, pero siempre nos ceñimos al texto y tenemos que mirar específicamente lo que el texto está diciéndonos. Notad que no ha dicho orad para que el Señor abra los corazones, aunque hay versículos en la Biblia que podríamos citar en ese sentido. Dice algo muy concreto y eso es lo que me gustaría que pudiéramos ver en esta ocasión. Notad que dice en primer lugar por quién hay que pedir. ¿Por quién hay que pedir específicamente? Antes nos ha enseñado en el versículo anterior que debemos pedir por todos los santos. Parece que todo ha terminado ahí. Pero antes de concluir la epístola dice y por mí. ¿Por quién debemos pedir específicamente? El apóstol Pablo, característicamente, pide oración por él personalmente. Esto es muy curioso porque el apóstol se caracteriza por orar constantemente por los otros. El apóstol, una y otra vez, si leéis con atención sus epístolas, es alguien que se caracteriza por pedir por los demás. En esta epístola, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y en el capítulo 3, el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, dice también: por esta causa doy gracias al Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que os dé. Pablo ora por los efesios, ora por las iglesias, ora por las personas que forman parte de esas iglesias, pero ahora él pide oración por él. Esto es característico del apóstol, muestra la profunda humildad del apóstol. Él no tiene autosuficiencia, él no piensa, bueno, yo soy un todopoderoso apóstol de Cristo, yo he visto con mis propios ojos a Cristo resucitado, yo he recibido una revelación de parte de Cristo como ningún otro y por tanto más necesito yo. No, él pide oración de los santos, de toda la congregación, de toda la iglesia por él. Hay esa gran humildad de parte del apóstol. El apóstol es consciente de que necesita las oraciones de las iglesias a su favor. Entre otras muchas razones, porque como dice el apóstol, pensando en el ministerio que le fue encomendado de la predicación de la palabra de Dios, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién tiene en sí mismo capacidad para venir delante de una congregación y ocuparse, ¿no?, de asuntos de vida o de muerte? Ese es el contexto de esas palabras, tremendamente solemne. Cada vez que oímos la predicación del Evangelio, estamos puestos en una situación de vida o de muerte. Si recibimos el Evangelio, tenemos vida. Pero si rechazamos el Evangelio, entonces no hay más que una condenación. Si ese es el estado en el que nosotros morimos, si nos oponemos a Dios, si rechazamos el Evangelio, entonces estamos en un estado de gran peligro. Y el apóstol, pensando en estas cosas, dice: ¿para esto quién es suficiente? ¿Quién tiene capacidad para gestionar, si lo puedo decir así, el Evangelio, ¿no?, delante de la gente? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hablar de tal manera que lo que implica la eternidad pueda llegar a las conciencias de las personas? Por eso él pide oración y vemos su tremenda humildad. Oramos por aquellos que predican la palabra de Dios.
Cuando vienes a un lugar como este, ¿no? Anteriormente has orado por el predicador, por el pastor, por quien traiga la palabra. ¿Oras por ellos? ¿Eres consciente de que necesitan de tus oraciones? Ese es el reto que nos está trayendo. Y por mí, dice, ¿oramos de esta manera? Oramos específicamente, Señor, que cuando esta persona se encuentre trayendo el Evangelio cualquier lugar en el que tenga que ir, que tú le des lo que necesita en ese momento. Eso es lo que dice, orar por mí. Hay una oración específica por aquellos que llevan el Evangelio. Y la pregunta, por supuesto, en segundo lugar, es ¿por qué, no? ¿Por quién pide? Hemos visto por quién pide. Curiosamente, el apóstol especifica esa realidad. ¿Pero por qué lo haría, no? Nuevamente tenemos que, como me gusta recordaros, tenemos que hacer estas preguntas, ¿no? ¿Por qué pediría esto y no otra cosa, no? Os recuerdo que el apóstol, escribiendo esta epístola, se encontraba en una prisión romana. No estaba escribiendo en un palacio, no estaba escribiendo desde su casa, cómodamente sentado, sino que se encontraba en una lúgubre prisión romana. Es desde allí de donde escribe. No son las mejores circunstancias. Entonces, yo creo que podríamos entender que dijera, bueno, pues orar por mí para que de alguna manera salga de este lugar. Y esa oración, de alguna manera, también se encuentra en la Escritura, ¿no? Cuando escribe a los filipenses. Pero hay algo que debemos notar, porque también aparece en esa petición que hace en Filipenses. Mirad lo que dice. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tenemos que pensar en estas palabras. O sea, el apóstol, ¿qué tiene en su mente? No tiene en su mente, en primer lugar, su propia persona, con sus propias circunstancias, que pueden ser agobiantes o no. Lo primero que está en la mente del apóstol es el Evangelio, la centralidad del Evangelio en su vida. ¿Qué es lo que pide? No pide por él, pide por el Evangelio. Lo más importante de mi vida, está diciéndonos, por tanto, el apóstol, es el Evangelio. Que este Evangelio se anuncie de una determinada manera. Ahora veremos lo que está diciendo. Pero lo primero es darnos cuenta de la centralidad del Evangelio en la vida. Pablo vive para el Evangelio y quiere que este Evangelio se siga anunciando de una manera adecuada. Y para eso necesita las oraciones de la Iglesia. Esto es lo fundamental, está centrándonos como Iglesia en el Evangelio. Está diciéndonos que lo que nos hace Iglesia es estar centrados en la proclamación del Evangelio en medio nuestro, incluso en una prisión romana. Esto es muy curioso, ¿no? ¿Cómo se puede predicar en una prisión? Bueno, podríamos pensar en eso en muchas maneras, en una ocasión como esta, ¿no? Pero, ¿cómo se puede predicar siendo un preso? Y sin embargo, sabemos, escribiendo a los filipenses, que eso fue posible. Eso fue posible y dice en Filipenses: quiero que sepáis, capítulo 1, versículo 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué está diciendo? Esta es otra epístola que escribió en la cautividad, ¿no? Filipenses. Está diciendo aquí que los soldados que escoltaban a Pablo o guardaban a Pablo escucharon el Evangelio. Oyeron el Evangelio de los labios del apóstol. Ya sabéis que hay estas guardias, ¿no? No está el mismo soldado todo el tiempo, sino que lo sustituye, lo van cambiando. Y llega un momento en que pasan por delante del apóstol diversas personas. Pasa todas estas personas, ¿no? Y todas oyen el Evangelio. Y uno se lo dice, oye, mira, este es un preso muy especial, ¿sabéis? Porque no está aquí por un crimen que ha hecho, sino que está aquí porque está anunciando una cosa muy extraña, ¿no? Está hablando de un maestro que fue crucificado, ¿no? Allí en una provincia oscura del Imperio Romano. Quizás pocos quisieran ser allí procuradores romanos, y estaba Poncio Pilato. Y allí, y encima está diciendo que ese hombre ha resucitado entre los muertos. Y esto es una comidilla, como decimos entre nosotros, ¿no? Que se va llevando entre todos los soldados y todo el pretorio. Entonces toda la gente está escuchando acerca de este Evangelio. Y el apóstol está centrado en esa realidad de que este Evangelio pueda
correr y ser glorificado incluso en una prisión. Y por tanto nos está trayendo un enorme reto a nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que vivir para el Evangelio. Cuando pide esa oración es porque todos tenemos que tener claro que la centralidad del Evangelio en nuestras vidas. No es simplemente el que predica o el que comparte, sino toda la Iglesia gira alrededor de la centralidad del Evangelio. Sabemos que el Evangelio tiene algo que decirnos a todos y en todas las circunstancias de nuestra vida. Y está diciendo todo gira alrededor de esto, del Evangelio. Y quiero que oréis para que se escuche este Evangelio, para que la gente pueda darse cuenta de que no hay nada como este Evangelio, que es una cuestión de vida o de muerte. Es algo que tiene promesa para esta vida y para la venidera. La mejor manera de vivir en esta vida es habiendo abrazado el Evangelio de Cristo Jesús. La mejor manera de morir es habiendo abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es, por tanto, integral. Afecta a cómo nos comportamos cada día con nuestras familias, con nuestros trabajos, y afecta también cómo afrontamos la debilidad y la enfermedad y la muerte. Por eso el Evangelio es central. Por eso nuestras oraciones en particular son para el anuncio del Evangelio. Nos damos cuenta de esa centralidad del Evangelio, estamos centrados en ese Evangelio, nos damos cuenta de las posibilidades que tiene el Evangelio para nuestras vidas como cristianos, pero también la salvación que hay para los que están a nuestro lado. ¿Oramos por estas cosas? Pero dice algo, seguir preguntando en esto, ¿no? Algo muy curioso. Está hablando, notad, oramos por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Se está centrando en el modo en que este Evangelio tiene que ser comunicado. Es el centro del versículo, ¿no es verdad? Porque dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Y luego no dice el qué, el contenido. Pero fíjate todo lo que pide. Pero todo eso tiene que ver con el modo en que ese Evangelio tiene que ser comunicado. Algo tan importante que lo vuelve a reiterar al final del versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Usa la misma palabra denuedo. Aquí es un verbo, aunque en castellano no se vea que es un verbo, en el original es un verbo, y anteriormente no estaba usada en esa forma verbal. A conocer con denuedo. Hay una manera, hay un modo de comunicar el Evangelio. Y ese es el que hay que pedir a la gente. Por alguien que vaya a predicar, que vaya a anunciar, hay que hacerlo de una determinada manera. No simplemente llevo el Evangelio de cualquier modo. Bueno, tiene que haber algo que acompañe a ese Evangelio, está diciéndonos aquí. Hay un modo adecuado que se define por esta palabra denuedo. Denuedo. Curioso, ¿no? Si tenéis el tiempo para hacerlo, leed el libro de los Hechos de los Apóstoles y veréis cómo constantemente aparecen estas dos palabras juntas, Evangelio y denuedo. Evangelio y denuedo. Evangelio y denuedo. Lo hemos visto, ¿no? En el capítulo 4, estábamos leyendo allí al comienzo y vemos que se dice justamente esta expresión con respecto a los apóstoles. Hablaban con denuedo, viéndoles, esta gente no tiene formación, son gente sin letras y del vulgo, pero observando ese denuedo, se sorprenden y dicen, esto me suena a alguien. Estos hablan como Jesús, como este Jesús que hemos crucificado. Y mira, hablan igual, Pedro y Juan. Me sonaba esto, ¿no? Esta forma de hablar es la de Jesús, con denuedo. Y es muy, muy interesante que les intiman, es decir, les amenazan para que no hablen de Jesús. ¿Y qué hacen? Bueno, pues nos prohíben hablar, pues nos callamos. No. Van de vuelta a la iglesia y les dicen, vamos a orar a este gran Dios nuestro, Señor del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que ellos hay que lo ha creado.
para que nos dé, ¿qué? Denuedo. Dice en el versículo 29 del capítulo 4 de Hechos, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo. ¿Qué es lo que nos tienes que dar? Que hablemos tu palabra, pero tiene que ser de un modo adecuado. Denuedo, con denuedo. Esto es lo que tenemos, esto es lo que Jesús nos trajo con su ejemplo, ahora lo queremos también tener nosotros. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 31, y hablaban ¿cómo? Con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo. Por tanto, el texto obviamente nos está invitando a que pensemos en esta palabra denuedo. Es una palabra antigua, ¿verdad, Ron? Española y no parece fácil de entender. ¿Qué significa? Bueno, pues una palabra tan rica que necesitamos varias palabras, otras palabras castellanas para entenderlo. Significa varias cosas. En primer lugar, palabras oportunas, palabras adecuadas. Hay que saber hablar la palabra de Dios. Hay que darse cuenta del contexto en el que nos encontramos. Es decir, no es un elefante en una cacharrería, como se suele decir, ¿no? No es matar moscas con un martillo, ¿vale? Hay que saber cómo se hacen estas cosas. Es algo que tiene que ver con esa realidad, pero es mucho más que todo esto. Significa palabra sencilla, palabra libre. Hay una libertad para hablar estas cosas. Hay finalmente y esto es lo que muchas veces se piensa que significa específicamente valor y coraje para traer la palabra de Dios. Todo eso es valor y coraje, valentía. ¿Nos amenazan? No pasa nada, vamos a seguir, pero lo vamos a hacer con sabiduría, lo vamos a hacer con orden, lo vamos a hacer teniendo en cuenta a los oyentes. Es muy interesante hacer también ese estudio, ¿no? Cómo Jesús modula, siempre trae el mismo mensaje, claro, pero tiene en cuenta su audiencia. O Pablo. Si leéis los mensajes de Pablo en la sinagoga, es distinto al que hace en Atenas. Cuando tiene a los saduceos y a los fariseos delante, sabe la audiencia y sabe lo que tiene que decir en ese momento. Eso es el denuedo, esa capacidad, esa sabiduría y esa valentía para decir lo que hay que decir en esa ocasión. Esto es lo que tenemos que pedir. Tenemos que pedir por aquellos que anuncian el Evangelio, tenemos que pedir por nosotros. Que no seamos intimidados por esta sociedad. Claro, por eso tenemos que orar, ¿no? Porque el gran peligro del cristiano es el desequilibrio, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Somos muy desequilibrados, ¿no? Lo más difícil es el equilibrio. Tenemos que darnos cuenta dónde estamos, la sociedad en la que estamos, y cómo llevamos el Evangelio. No se puede llevar de cualquier manera. Hay que ser sabios y valientes a la vez. Hay que ser audaces, pero actuar con prudencia. El equilibrio que llevan estas realidades es difícil, pero es lo que tenemos que pedir. Por eso oramos. Señor, quiero ser una persona equilibrada, no quiero callarme, pero tampoco quiero hablar de tal manera que la gente ponga otro obstáculo más aparte del obstáculo de la cruz. Porque ese obstáculo no lo podemos quitar, la cruz. Eso humilla al hombre como ninguna otra cosa. La realidad de que somos pecadores, de que tú no te puedes salvar a ti mismo, de que estás en las manos de un Dios soberano, eso es una humillación grande para el pecador. Señor, concédeme que no añada otras cruces que no son bíblicas, otros tropezaderos que no están ahí al anuncio del Evangelio. Somos conscientes de esta necesidad, pero que no por no decir lo correcto me calle. Ese es el otro extremo, ¿no? No, es que me voy a equivocar, no. Pero tampoco se trata de que te calles. Tienes que hablar, tienes que decir lo que es correcto. Tienes que anunciar estas cosas. Oramos por ese equilibrio bíblico, por esta palabra. Esto es algo que ocupa al apóstol Pablo. Y es muy curioso, ¿no? Que quisiera que lo notarais, ¿no? Que fuerais también con esta idea, ¿no? Cómo esta palabra denuedo une, ¿no? Digo muchas veces qué distintos son los ministerios de Pedro, de Juan, de Pablo y tal. Pero esta palabra parece como el hilo conductor de todos ellos, ¿no? O sea,
Si leéis Hechos, veis como Pedro y Juan, en este caso, tenían denuedo y Pablo pide denuedo y tiene denuedo. Y se nos dice, incluso en las iglesias que funda en Asia Menor, que habló con denuedo la palabra del Señor. Parece como una característica de la iglesia, ¿no? Que nos une, el denuedo para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dar a conocer ese evangelio, cómo tengo que hacerlo. Hay una manera adecuada. Somos conscientes de que el evangelio se tiene que llevar de una determinada manera y que esa manera es la que se encuentra en esta palabra denuedo. Pero dice, el misterio del evangelio, el misterio del evangelio. Y esto nuevamente tenemos que pararnos un momento porque es el centro mismo, claro, todo gira alrededor. El denuedo no es un fin en sí mismo, tiene que ver con el misterio del evangelio. Y esta palabra misterio, sabéis que es una de las palabras claves de esta epístola a los Efesios. ¿De qué va Efesios? Si alguien nos pregunta, bueno, pues va del misterio revelado. La palabra misterio en la Escritura no significa algo misterioso, sino más bien significa algo que si Dios no lo hubiera revelado, nosotros no lo podríamos conocer. Eso es algo muy, muy sencillo, una reflexión muy sencilla. Si tuviéramos más tiempo podríamos ahondar en ello, ¿no? Pero básicamente quedaos con esa idea. Es una cosa que solo Dios puede revelar, pero que si lo hace, ya lo sabemos. Y es un misterio en el sentido de que Dios lo ha tenido oculto de alguna manera, y ahora se ha anunciado. Esto tiene que ver, como el apóstol escribe en el capítulo 3, donde se ocupa particularmente de ese misterio, dice, para que veáis que esto es así, ¿no? Dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Es una cosa revelada por Dios, como antes os he escrito. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Lo tenemos ahora en la Escritura. Si tú vas a la Biblia, ahí están los misterios de Dios revelados. Y dice específicamente ahí que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, esta salvación no es solo algo exclusivo para judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Este evangelio es para todos, para todas las naciones. De alguna manera eso estaba en Abraham, ¿recordáis? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora, ¿dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús, en el Mesías prometido, en ese Mesías que se había intimado en el Antiguo Testamento que iba a venir, pero no se conocía completamente la forma, porque claro, un Mesías, se esperaban ellos alguien triunfante, se esperaban a un capitán, pero ¿quién es? Es un Mesías crucificado. Esto es un misterio. ¿Cómo? ¿El Mesías crucificado? ¿El Mesías tiene que morir? ¿Cómo puede ser esto? Así fue. Murió en la cruz. Y ese es el corazón del Evangelio, de las buenas noticias. Es en un Mesías crucificado. Esto es curioso. ¿Cómo habríamos llegado a nosotros a entenderlo si no fuera por la revelación de ese misterio? Es en ese Mesías crucificado. ¿Dónde está nuestra salvación? Y esas son las buenas nuevas que se tienen que anunciar. De que solo en Cristo Jesús hay salvación. ¿Por qué? Porque ese Mesías también resucitó de entre los muertos. Se ha ascendido y está glorificado por Dios mismo. El misterio del Evangelio. ¿Has recibido tú este Evangelio? ¿Has puesto tu confianza en este Cristo Jesús? Date cuenta del inmenso privilegio que se te concede de haber oído el misterio del Evangelio. Aquello que estaba oculto, ese plan de Dios de salvación, ese designio secreto que Dios tiene de salvarnos en el Mesías, en Cristo. Ahora tú lo escuchas. ¿Has abrazado ese Evangelio? ¿Lo has hecho tuyo? Eso es lo que tenemos que anunciar.
Y para eso hay que pedir que se pueda anunciar este misterio con claridad, con una manera que la gente lo pueda recibir. Y finalmente dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Por quién pide? ¿Por qué pide? Finalmente, ¿en qué condición pide? Nuevamente tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dice esto? No, esto es lo que tenemos que hacer siempre. Mira los textos con preguntas, ¿no? ¿Por qué refiere lo de que está en cadenas, ¿no? Lo hace porque tiene que ver con el mismo Evangelio. Tiene que ver con lo que es el Evangelio en sí mismo y el fin que tiene ese Evangelio. Para empezar, notad que aquí hay una contradicción completa. Dice, embajador en cadenas. Hombre, un embajador representa a su país en otro país. Y sabéis que hay una dignidad inherente al cargo de embajador. Si tú agredes a un embajador, lo estás haciendo al país que representa. Por eso se habla de la inviolabilidad, de la sede diplomática de un país. La embajada de cualquier país, la embajada de España en cualquier otro país, eso es inviolable. Tú no puedes entrar ahí, porque ese territorio se considera parte de España. Entonces, cuando veis la embajada de cualquier país en Madrid, eso es territorio de ese país. El embajador tiene una dignidad extraordinaria. Y era así entonces, y es así ahora. Ultrajar a un embajador es algo terrible, es pérfido. Es ofender a toda esa nación que representa. Pero Pablo dice, yo soy un embajador. ¿De quién? De Cristo Jesús en cadenas. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo dice? Este es el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. La realidad de que Cristo Jesús no es un Mesías esperado por este mundo. ¿Qué espera este mundo? Gente triunfadora, gente gloriosa. ¿Qué esperaban los judíos? Sí, un Mesías, pero alguien glorioso. No, el Mesías es un Mesías sufriente. Una cruz le esperaba. Fue rechazado. No vieron la gloria del Hijo de Dios encarnado, dice Pablo escribiendo a los Corintios. Y sus representantes, los auténticos embajadores de Cristo, tienen que llevar algo de esa realidad de humillación de su Maestro. ¿Eso es lo que quiere decir? Es decir, el Evangelio tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la contradicción, tiene que ver con algo que es contracultural. ¿Cómo va a estar un embajador en cadenas? El embajador de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está en cadenas. Y eso corresponde al Evangelio. Eso corresponde a la Iglesia. ¿Qué imagen tenemos de la Iglesia? La Iglesia no es igual que cualquier otra forma de organización, por decirlo de alguna manera, por explicarlo de alguna manera. Es distinto, porque tiene que manifestar en su forma de ser que nuestro Mesías es un Mesías crucificado. Y por eso forma parte del plan de Dios que Pablo esté en una prisión, que Pablo sea un embajador en cadenas y que el Evangelio se anuncie desde esa posición. No quiere decir que todos tengamos que estar en esa postura, por supuesto que no, pero quiere decir que no debemos sorprendernos si vienen sufrimientos a nuestra vida por causa del Evangelio. Porque forma parte del discipulado cristiano. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, a vosotros os perseguirán. No podemos esperar ser tratados de una manera distinta a como fue tratado el Señor. Eso no quiere decir que acabemos todos en una prisión, eso no quiere decir que oremos para que no acabemos en una prisión, pero sí quiere decir que hay una conformidad del Hijo de Dios con su Maestro y que no debemos sorprendernos, porque en esas circunstancias adversas tengamos que anunciar el Evangelio. Muchas veces, por otra manera, ¿no? Ya, cuando a veces me encuentro en unas buenas circunstancias, más comodidad, y ya hablaré y ya buscaré que los otros oigan, ¿no? Pero es que es en el sufrimiento, en tus incomodidades, donde tienes que hablar del Evangelio. En las mías.
No vendrá un tiempo futuro. Entonces ya hablaré. No, ahora, en la prisión. Ahora estoy representando a Cristo. Ahora es como debo hablar. Pero esa realidad es específica de los apóstoles del Señor Jesucristo, porque son los apóstoles de Cristo. Cuando hablamos de la señal de los apóstoles, ¿en qué pensamos? Deberíamos pensar en esto también. Y esto no lo oímos muchas veces. Dice el apóstol escribiendo a los Corintios, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Por tanto, os ruego que me imitéis. Esta es la imitación. Aceptamos nuestra debilidad, aceptamos nuestras circunstancias adversas como parte de lo que implica el discipulado cristiano y anunciamos el Evangelio en las mismas. Eso es lo que se requiere. No avergonzarnos. Pero ¿cómo pueden verme? Pero fíjate cómo estoy, qué circunstancias, ¿qué van a pensar? No, es que estas son las circunstancias en las que se anuncia a Cristo. El poder de Cristo que te auxilia, que te ayuda y te fortalece en tu debilidad. Aún en una prisión, el apóstol tiene el denuedo de anunciar a Cristo. Eso es lo que hay que buscar, eso es lo que tenemos que pedir al Señor que nos conceda, para que tantos y tantos puedan también recibir este Evangelio, puedan recibir esta palabra de vida, que nosotros seamos instrumentos con nuestras bocas, para que otros también escuchen acerca de Cristo Jesús y así puedan también ser salvos. Por tanto, oremos por el Evangelio, por la centralidad del Evangelio en nuestras vidas. Podamos tenerlo en nuestras bocas y que podamos anunciarlo con ese denuedo. Que sea así, cada uno de nosotros, para la gloria del Señor Jesucristo, el corazón mismo del misterio del Evangelio. Amén.